Por ejemplo, en consulta, ¿cuáles suelen ser los problemas más frecuentes que podríamos como asociar a la autoestima? Las autodefiniciones que se establecen como verdades. Sí. Lo que yo he visto es que la gente no suele saber separar demasiado bien esas dos dimensiones de la realidad. Eso emocional, psicológico, pensamiento, sentimiento, emoción, ¿verdad? No lo sabe separar demasiado bien de lo real, de lo tangible. Sí. Y eso está muy alimentado también como por esta noción médica muy generalizada de que lo psicológico no es real. Sí, si tú vas al médico porque, qué sé yo, tú tienes un dolor, no se encuentra etiológicamente la causa de ese dolor, bueno, eso es estrés. Y eso es casi como automáticamente asumir que no es real. Tú estás bien. Sí, Sí, porque es como un constructo hipotético, exactamente. Entonces, yo he visto gente morir de estrés. Sí, literalmente. el estrés es muy real. Entonces, el no saber cómo hacer esa separación entre esas dos dimensiones de la realidad, esas autodefiniciones normalmente se convierten en verdades. Sí, que la gente establece como una verdad. Entonces, si yo me siento insuficiente, lo que significa es que yo no soy suficiente. Sí. Sí, Si, si yo no me siento digno de amor, yo no soy elegible para el amor. aunque lo Sí. tenga de frente. Aunque lo tenga de frente. O sea, no lo sabe reconocer. Porque esas sensaciones internas, esos pensamientos, emociones, sentimientos, la persona lo convierte en realidades sin darse demasiada cuenta. No se da cuenta cuando cruza esa puerta. Entonces, a la hora de trabajar sobre la autoestima, que lo que se hace básicamente es hacerte consciente de esas mentiras sobre ti mismo que tú has ido creyéndote y que no suelen ser tuyas o muy tuyas, y tú la vas reforzando por convertirlas en verdades. Sí, entonces no nos damos cuenta de que existe realmente una distancia eh, entre esa emoción que se activa, esa sensación o ese pensamiento y la forma en la que yo le respondo a ese pensamiento. Sí. Entonces se casi automatiza la reacción y, y en la gente que sufre emocionalmente, esa distancia es cortitita. Sí, es muy cortitita. Y al ser tan cortita, pues se da de manera muy fluida, no diría que natural, pero sí muy fluida, esa confusión entre mi emoción y su consecuencia. Y así comienzo yo a evitarme a mí mismo. Sí, Como entre el ser y el siento. Que hay exactamente. una distancia y vamos a decir una barrera muy difusa donde es muy fácil pasar de un lugar al otro. Y Exactamente. es como tú mencionas, porque por ejemplo hay personas que dicen yo me siento solo, yo estoy solo, Ujú, pero están rodeados de muchas personas y ujú, para reforzar esa soledad se aísla. ujú. Sí, Entonces ese aislamiento me da la razón y me dice, sí, es verdad, yo estoy solo. exactamente. Y su discurso casi siempre comienza con un ser, ese Ujú. sentimiento. Yo soy una persona solitaria. Yo soy, claro. Sí, ese yo soy ya establece esa verdad. Y la gente no se da cuenta. Sí, la gente no suele darse cuenta de cómo se cruza ese umbral. Y, y así también comienza como esa evitación de mí mismo y esa autodefinición a través de lo que yo no soy. Sí, me defino más a través de lo que no soy que de lo que sí soy. Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la autoestima jodida, hablamos de la autoestima alta, ¿verdad? Ujú. Pero la autoestima baja suele ser el opuesto prácticamente de esa autoestima alta. En vez de producirme una sensación de orgullo sobre mí mismo, que ya sabemos que se parece más a la A la soberbia, soberbia. la ausencia de esos elementos externos, al ser notado por el otro, me produce un sentimiento opuesto. Sí. Entonces, yo no soy suficiente porque no tengo esa posición. Yo, qué sé yo, no tengo esa cantidad de dinero, no tengo ese carro, no tengo a esa persona a mi lado. Sí. Ujú. Entonces esa ausencia, esa imagen negativa, no negativa por ser mala, sino por carencia, sí, esa no imagen de mí mismo. Sí, como desde la falta. Exactamente, Ujú. desde la falta, esa autodefinición a través de lo que no soy, de lo que no hago, de lo que no tengo. Sí. Entonces, comienza así,
comienza en un principio por esa evitación de mí mismo. Sí, que se da precisamente pues cuando no tengo clara esa frontera entre el sentimiento y la realidad. Como yo Sí, no entonces, conozco ni siquiera mi propio lugar. Entonces. exactamente, porque por ejemplo, yo me enojo y cuando me enojo grito. Y cuando grito hiero los sentimientos de la gente que amo. ¿Verdad? Así yo comienzo a querer evitar el enojo para no gritar. Ya no me di cuenta de cuando crucé la frontera, porque enojarse es la emoción interna, que se activa de manera muy natural. Todas las emociones son muy naturales. Sí, la inteligencia emocional es un mito. O sea, no hay emociones positivas y negativas que tú tengas que controlar y aceptar. Sí, todas las emociones Son emociones. surgen de manera natural. Nadie cuando se enoja por algo comienza a evaluar cuáles son los pros y los contras de por qué yo me debería enojar por esto. ¿Cuáles son los pros y los contras de enojarme por eso? No sucede. Sí, yo me enojo, pero la distancia entre ese enojo y la reacción que yo tengo al enojo suele ser muy cortita. Entonces yo no me quiero enojar para no gritar. Sí. Entonces, esa evitación de mí mismo ya genera una identidad de ausencia. Sí. Yo hablaba con una paciente hace un par de días sobre una película del El Hombre Invisible. ¿Tú la viste? Tiene una escena... Depende de cuál de las sombras invisibles. No, la que está basada en el libro clásico. Ok. Y hay una escena que a mí me pareció muy simbólica y muy bonita, que a mí se me parece mucho a esa idea de la autoestima. Que el tipo está en crisis en un hospital porque no puede verse, sí, no sabe por qué no se ve, y sale en crisis gritando del hospital y está lloviendo. Y a través del agua que rebota sobre su cuerpo, él comienza a ver su silueta. Sí, yo siento que eso se parece mucho a la autoestima en esa posición de ausencia. Sí, yo me percibo a través de lo que rebota en mí, de lo que ve el otro. Sí, algo así. Yo creo que es sumamente interesante verlo desde esa perspectiva. Dado a que, bueno, spoiler, a ustedes le dijeron desde el inicio que esto iba a ser un episodio muy introspectivo, así que ya tienen tarea para que mientras ustedes también de este episodio comiencen a cuestionarse muchas cosas, incluso Hacerse las preguntas hacerse correctas. las preguntas correctas, porque